En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. El académico de la lengua y, por cierto, mi profesor en tiempos de estudiante en la Universidad Central de Venezuela, doctor Alexis Márquez Rodríguez, dijo que Paraguaná era una tierra privilegiada por haber dado hombres como Alibret Abraham Martínez, y tenía mucha razón. 100 años han pasado desde aquel 28 de noviembre de 1922, cuando por primera vez vio luz en su natal Carirubana este insigne pariente y coterráneo que más tarde con sus obras Aquella Paraguaná, Paraguaná en otras palabras y Suriquiba mar adentro, nos diera la oportunidad de conocer bastante la resistencia vital de los paraguaneros en tiempos difíciles que no quisiéramos recordar. Lamentablemente, Alibret Martínez murió a la temprana edad de 57 años, un 14 de junio de 1979. Pero aún así, su querencia y profundo amor por esta tierra de sequía resolana y escasez quedó reflejado en sus obras desde ya imperecederas e inmortales. Hoy vamos a hablar sobre algunos relatos que Alibret Martínez escribe en el libro Aquella Paraguaná, relatos que surgen de la experiencia que le tocó vivir en dos ambientes distintos, el campo y el mar. En esta obra, Alibret identifica lugares, personajes y desde luego costumbres que en cierto modo influyeron en la vida, pasión y muerte del paraguanero de principios del siglo XX. En este sentido, reconoce Ali que el doctor Gustavo Otero y el bachiller Héctor Manuel Peña fueron personajes influyentes en el Pueblo Nuevo de hace tiempo y allá lejos. Asimismo, menciona a Regino Pachano Plaza en Jadacaquiba, Isperi de Socando en Jayana, Eleazar Quintero en Buenavista, Modesto López en Moruy, Cristóbal Medina en El Cardón, el general Porfirio Pelayo en El Cayude, los puentes de Santa Elena, y así sucesivamente va reconociendo a quienes hicieron méritos y dejaron huellas en sus respectivos lugares. Entre tantas ocurrencias escritas en este libro, dice Ali que Paraguaná era una solterona, culpando de su mala suerte de no haberse casado nunca a una mata de macazal que había sembrado desde joven en su jardín. Supuestamente, para el autor de Aquella Paraguaná, Paraguaná era una señora campesina llamada Pancha Ramírez, echando cuentos de muertos y aparecidos a la hora de repartir la mazamorra en el patio de su casa, mientras pasaban las daras hacia Sarinao y Caseto. Igualmente asegura que Paraguaná era el grito de un jopeador que venía con los rebaños de vuelta del Pizarral o San José de Cocodite. Se decía también que Paraguaná era la banda de música de los Núñez tocando
en el club de Pueblo Nuevo, de donde sacaron a alguien por el delito de ser negro. Prejuicios desde luego que ya desaparecieron radicalmente de Paraguaná. Sin embargo, se conocen casos de familias que desheredaron a sus hijas por haberse casado con afrodescendientes, como se les dice ahora a los que antes se les decía hasta por cariño, hola negro, o hola negrita, pero no se puede decir, ¿cómo les parece? Pero es que Paraguaná también era una muchacha en espera de un novio que había ido a Maracaibo o Aruba a hacer los cobres para el matrimonio. Bien es sabido que las mujeres en Paraguaná esperaban bastante tiempo para casarse y no era extraño que se unieran, como Dios manda, con velo y corona, ya cuarentonas y hasta cincuentonas. Del mismo modo, Alibret Martínez decía que Paraguaná era el pueblo que tenía como médicos a los curanderos Julio Atacho y Agustín Medina. Atacho vivía en Moruy y le gustaba el aguardiente, el trago le encantaba y recomendaba guarapos como el de raspadura de Yabo. También Agustín Medina vivía en Moruy, creo que era en Caradacagua, un sitio por ahí cerca de Moruy. Era muy solicitado, casi nunca le faltó la compañía de una botella de ron, una mula y un rebaño de perros que andaban siempre detrás de él. En este mismo orden de ideas, encontramos que tanta era la inocencia de la mujer de aquella Paraguaná, que en uno de sus pasajes dice allí claro y raspado que Paraguaná era una mujer que la noche de la boda le hizo un huequito al traje con el que fue al lecho nupcial para evitar que el marido le viera el cuerpo. Qué churita, ¿no? Eso lo diría mi abuela Efigenia Bret. Y qué distanciado estamos de aquellos tiempos, cuando ahora ni siquiera se pide la mano, tampoco hay los cruces de aro, pero eso sí, algo que no puede faltar son las cuotas iniciales, porque se piden por adelantado. De igual manera, nos apunta Bret Martínez que Paraguaná era el hombre, o sea, un hombre con la azada en el hombro, camino hacia el conuco, contento porque había visto a lo lejos que unas nubes estaban alrededor del cerro de Santa Ana, o estaba alegre porque había caído la anhelada nortadita o nortada para echar la semilla en el surco. Al igual encontramos que Paraguaná era un peón jalando asada de sol a sol por un bolívar diario y una comida. Y es que también nos compara a Paraguaná con una familia que viajaba muchas leguas a pie para asistir a la fiesta de los Taques o Santa Ana. Los zapatos en los campos duraban hasta 10 años y solo se los ponían en tiempos de fiesta. Y hasta la desconfianza era parte de la Paraguaná antañona y se ponía de manifiesto cuando los galleros, al vender los huevos de sus gallinas de raza, los pasaban por agua caliente o los traspasaban con una aguja para que no se cogieran crías de sus animales. Y hablando de desconfiados, se dice también que Paraguaná era un viejo que tapaba los caminos de los alrededores de su casa para evitar que los carros de los enamorados de sus hijas llegaran. ¿Cómo les parece? De modo que son muchas las formas que tenemos para reconocer la identidad de los paraguaneros de antes. Y por qué no, de ahora también, porque aunque ustedes no lo crean, todavía nos preguntan por un enfermo en el campo y esto es lo que responden la gente que encontramos en las casas así cuando les preguntamos, ¿cómo está fulanito? ¿O cómo pasó la noche? Aliviadito. Y si se trata de un caso extremo, contestan, a lo mejor no amanece. ¿Qué va? A lo mejor no amanece. Está acabando. Como se le decía antes a las personas que ya estaban en las últimas. Lo mismo sucede cuando llega alguien de otro lugar lejano o cercano por ahí a una casa y se le recibe de una manera muy particular con varios disparos de preguntas.
¿Cuándo viniste? ¿Qué me trajiste? ¿Y cuándo te vas? En fin, los paraguaneros somos únicos en nuestro trato cordial y sobre todo en conservar costumbres ancestrales que nos enseñaron y dejaron herencia los abuelos de hace tiempo y allá lejos.